que, digamos, a medida que vayamos avanzando en la resolución de los trabajos prácticos, ver dónde encasillamos, ¿sí?, la renta que determinamos como gravada para la persona humana. ¿Alguien le quedó alguna duda de los trabajos? ¿Pudieron ir siguiéndolo en la teoría, de la determinación de la renta bruta, la imputación de la renta a cada una de las categorías? ¿Están todos en tema o estoy hablando en otro idioma? Está bien, por ahora. Bien. Bueno, entonces vamos a ver en primer término el trabajo práctico 28. El trabajo práctico 28 tiene dos casos, el caso 1 y el caso 2. El caso 1 es súper sencillo, así que directamente vamos a pasar al caso 2. Una vez que veamos el caso 2, ustedes miran el caso 1 por su cuenta, que digamos el caso 2 hacerlo un poco más complejo, les va a resultar mucho más sencillo el caso 1. Por eso vamos directo al TP 28 caso 2. Y les voy a compartir. Bien, ahí están viendo el Word. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, así esquemáticamente, sí, renta bruta de primera categoría está regulado en el artículo 44-47 de la ley y en el artículo 107 a 114 del decreto reglamentario y en el artículo 136 en lo que respecta a la renta de primera categoría de fuente extranjera. Deducciones de primera categoría. Tenemos el artículo 83, el principio general de deducibilidad, ¿sí? ¿Qué decía el principio general de deducibilidad? Vamos, alguno que se anime. A ver, bueno, voy a elegir al azar. Brisa Paniagua. ¿Te acordás que decía el criterio general de deducibilidad del gasto? Brisa, ¿estás ahí? Bueno, avísenle los compañeros de grupo a Brisa que tiene ausente el día de hoy, ¿sí? Profe, era que se Sí. puede reducir todo gasto que sirva para mantener, conservar la ganancia, salvo que la ley lo tipifique que no se puede. Exactamente, perfecto. O sea, un gasto es deducible en la medida que esté destinado a obtener, mantener o conservar la fuente generadora de ganancia gravada. Es un principio de causalidad, tiene que haber un nexo de vinculación entre el gasto que yo me pretendo deducir y la ganancia gravada, ¿sí? No todo gasto va a ser deducible. Y asimismo tienen la limitación del artículo 92, que son las deducciones no admitidas. Más específicamente, las rentas de primera categoría tienen deducciones especiales de primera categoría, que son las que están en el artículo 89, y después en el artículo 86 tenemos deducciones comunes a todas las categorías. Determino la renta bruta de primera categoría. Le resto las deducciones de primera categoría y arribo el resultado neto de la primera categoría. Eso es lo que voy a hacer en este trabajo práctico. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que el criterio de imputación en primera categoría es el de devengado. Esto lo vimos en el trabajo práctico número 15. ¿Qué se implica lo del devengado? No importa si la renta o el ingreso fue cobrado o no fue cobrado, yo lo tengo que declarar igual, ¿sí? Tanto los ingresos como los gastos. Entonces, el caso 2 me dice que un contribuyente propietario de un galpón ubicado en Mar del Plata firmó el 25 de marzo del 2020 un contrato de locación por 3 años, con vigencia a partir del 1 de abril del 2020, celebrado con ganancias sociedad anónima. El alquiler mensual es de 25.500 y el pago es por mes anticipado hasta el día 10.
También me da el dato que el inmueble fue adquirido en abril del 2014 en 800.000 pesos y la evaluación fiscal vigente a dicha fecha atribuida al edificio representa un 60% del total. ¿Por qué creen que acá les da el dato del precio de adquisición del inmueble y de la evaluación fiscal vigente a la fecha de compra? ¿Cuál es La una de las amortización. deducciones? Perfecto, la amortización, exacto. Tanto la fecha, tanto el valor de adquisición como la evaluación fiscal vigente atribuida al edificio a la fecha de compra es importante para el cálculo de la amortización, que es una deducción admitida de primera categoría en este caso, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar la renta de primera categoría. ¿Cuál va a ser la renta de primera categoría? El alquiler mensual por los 12 meses, independientemente de que esa renta se haya cobrado o no se haya cobrado. Supónganse que acá me dice, al 31 de diciembre del 2022, el inquilino adeudaba los meses de noviembre y diciembre. Eso a mí no me interesa a los fines de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el criterio de imputación de primera categoría es el de devengado. Entonces yo tengo que declarar como renta de primera categoría los 12 meses. Entonces, como les dije, los datos del valor de adquisición del inmueble y el avalúo fiscal al momento de la compra los necesito para calcular la amortización. Ustedes lo vieron en el trabajo práctico 24, si mal no recuerdo, amortización de bienes muebles e inmuebles. El artículo 87 es el que regula la amortización de los inmuebles y establece para los inmuebles una vida útil de 50 años o de 200 trimestres, lo que equivale a una tasa de amortización anual del 2%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular la amortización del inmueble? 800.000, que es el valor de compra, por la proporción atribuible al edificio, por el 2% anual. Eso me da 9.600 pesos. Una cosa que también seguramente han visto en el TP de amortización es que los inmuebles se amortizan por trimestre de alta completo, ¿sí? Acá, si supónganse que el inmueble lo hubiera adquirido, por ejemplo, en abril del 2022, yo no voy a amortizar un año, sino que voy a amortizar 3 trimestres, ¿sí? Y bueno, esto ya les comenté, tengan en cuenta los años de vida útil en los inmuebles son 50 años, lo cual representa 200 trimestres, por eso la tasa de amortización anual es del 2%. Y también tengan en cuenta que solo se amortiza la proporción atribuible del edificio, no el terreno. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Entonces, tanto la renta como la amortización, ustedes la van a tener en el cuadrito, ¿sí? Alquileres, 306.000, y la amortización, 9.600, como deducción admitida de primera categoría. Bueno, está bien, Nair. Ok, no hay problema. Vamos al segundo punto. Me dice que los impuestos del inmueble a cargo del inquilino en el ejercicio 2022 ascendieron a la suma de 26.800 pesos, el cual no es reembolsable por el propietario del inmueble. Bueno, esto seguramente lo habrán visto en el TP19, ¿sí? De renta bruta de primera categoría. ¿Qué pasa con los impuestos del inmueble a cargo del inquilino que no son reembolsables por el propietario? Como por ejemplo el impuesto inmobiliario o el ABL, que en realidad en sí les correspondería pagar le corresponde pagar al dueño del inmueble, pero se hace cargo el inquilino. ¿Cuál era la consecuencia en el impuesto a las ganancias? Se deducen. Se deducen, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más me decía la ley que representaba ese impuesto a cargo del inquilino? Tengan a mano la ley, ¿sí? ¿Lo tiene que sumar? Lo tiene que declarar como renta agravada, Claro, exactamente. ok. El artículo 44, inciso D, me dice que se considera renta de primera categoría
la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Entonces, en primer término va a constituir una ganancia de primera categoría, pero también va a ser una deducción admitida de primera categoría. Y ustedes me dirán, pero si primero lo sumo y después lo resto, ¿para qué lo pongo? Porque tengan en cuenta que está en el tema de los gastos presuntos, que ahora vamos a ver en qué consisten. Pero digamos, la técnica legislativa implica que yo lo tengo que declarar como renta gravada de primera categoría y como un gasto deducible de primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que lo van a tener acá. El impuesto a cargo del inquilino como un ingreso, 26.800, y como una deducción admitida también de primera categoría, ¿sí? Bien. También me dice que los gastos de mantenimiento reales a cargo del propietario en el año fueron 34.000 y en el periodo fiscal anterior el contribuyente optó por la deducción de gastos presuntos. Bueno, esto seguramente lo habrán visto con Ana. En el artículo 89 están las deducciones especiales de primera categoría y el artículo 89 me da una opción. Le da una opción al contribuyente, que es ir por gastos de mantenimiento reales, es decir, en base a comprobantes, o por gastos de mantenimiento presuntos, que es el 5% de la renta bruta de primera categoría. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que una vez adoptado un criterio, es decir, gastos de mantenimiento reales o presuntos, lo tienen que mantener por 5 periodos fiscales. Y se tiene que aplicar Generalmente a todos siempre los conviene los presuntos, ¿verdad? Eso depende de la renta, de cómo, digamos, tengas la renta y cuáles hayan sido tus gastos reales. Perfecto. No necesariamente, ¿sí? Este cálculo lo vamos a dejar para lo último porque a mí acá todavía me falta sumar una ganancia. Entonces, el cálculo de mantenimiento presunto lo vamos a dejar para lo último. Vamos a seguir leyendo. Con fecha 1 de julio del 2022, el inquilino finalizó una mejora, remodeló el baño del inmueble, cuyo costo fue de 100.000 pesos, el cual representa más del 20% del valor actual del inmueble. El señor José Merlo, propietario del galpón, le reembolsó al inquilino 20.000 pesos. Mejoras. ¿Vieron mejoras como renta de primera categoría en la teoría? ¿Se acuerdan que decía? Sí. ¿Qué decía, Sí, la vi. Marcelo? Bueno, No te acordás taxativamente. aguantame, porque estoy manejando, pará. Si decía que No, está bien, si estás manejando, manejá porque vas, digamos, prioridades. Sí, me estabas hablando, creo que Agustín. Sí, perdón, decía que se lo sumaba por el tiempo que quedaba del contrato, lo dividía entre los meses que quedaba del contrato. Perfecto. A partir de la fecha de que finalizaba. De habilitación. Decía algo del 20%, pero no me acuerdo qué era. Había Bien, una condición. porque el 20% es el umbral que establece el decreto reglamentario para ver si una mejora, si digamos un gasto es una mejora o es un gasto propiamente dicho. O sea, si es algo que realmente hace crecer digamos, la funcionalidad del inmueble o simplemente es un mero gasto de reparación o mantenimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el umbral que me establece el decreto reglamentario? Es el 20%. Esta está en el artículo 230 del decreto reglamentario, que dice que las mejoras son aquellas erogaciones que no constituyen reparaciones ordinarias que hagan al mero mantenimiento del bien. Y en general se presume que revisten el carácter de mejora cuando su importe en el ejercicio de la habilitación supere el 20% del valor residual del bien, ¿sí? Entonces, la mejora realizada por el inquilino constituye una ganancia de primera categoría y se declara desde el mes de la habilitación de la mejora hasta la finalización del contrato. ¿Sí? Esto está en el artículo 44, inciso C. Y se debe restar la parte indemnizada o reembolsada por el inquilino. Entonces, la mejora fue de 100.000 pesos, pero el propietario le reembolsó al inquilino 20.000. Entonces, el valor de la mejora a declarar no es 100, sino 80.000, ¿sí? Y después es muy importante las fechas de habilitación
y la fecha de finalización del contrato. La fecha de habilitación de la mejora fue el 1 de julio del 2022, mientras que la fecha de finalización del contrato, si ustedes van al enunciado, arriba de todo, decía que el alquiler era por 3 años, ¿sí? Comenzaba el 1 de abril del 2020, por ende finaliza el 31 de marzo del 2023, ¿sí? Ahí finaliza el contrato del alquiler. Entonces, el total de meses desde la habilitación de la mejora hasta la finalización del contrato tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tenemos 9 meses desde la habilitación de la mejora hasta la finalización del contrato. Ahora bien, nosotros estamos liquidando periodo fiscal 2022. No voy a imputar los 9 meses al periodo fiscal 2022, sino que voy a imputar la parte proporcional. ¿Cuál es la parte proporcional? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es decir, 6 meses. Entonces, ¿cómo determino la renta a imputar al periodo fiscal 2022? 80.000, que es el valor de la mejora, dividido en 9 meses, que es el total de tiempo transcurrido desde la habilitación hasta la finalización del contrato, por los meses proporcionales del 2022, es decir, 6 meses, ¿sí? Entonces, la ganancia a imputar al periodo fiscal 2022 va a ser 53.333,33. Mientras que la ganancia a imputar al periodo fiscal 2023 va a ser los 3 meses que faltan. Esto, sí, esos 3 meses que le corresponden al 2023, no los tengo en cuenta para la declaración jurada del 2022, sino que quedan como papeles de trabajo para la declaración jurada del 2023. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta de la mejora es el tema de la amortización. La mejora también se amortiza. ¿Y cómo se amortiza? Se amortiza en el lapso de vida útil restante del inmueble, en el lapso de vida útil restante del inmueble. Esto es súper importante y es donde siempre se confunden. La mejora se amortiza en el lapso de vida útil restante del inmueble. ¿Y desde cuándo? Desde el momento de su habilitación. Entonces, la mejora se amortiza desde la habilitación de la mejora hasta que finaliza la vida útil del inmueble, no hasta que finaliza el contrato, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La mejora se imputa hasta la finalización del contrato, pero se amortiza hasta que finaliza la vida útil del inmueble. ¿Por qué? Y porque la mejora, digamos, va a estar durante toda la vida útil del inmueble, no solamente en el lapso de vida ni en el lapso del contrato, ¿sí? Entonces, ahí tengan en cuenta eso. La mejora se imputa por el lapso que resta hasta la finalización del contrato, pero la amortización se amortiza hasta que finaliza la vida útil del inmueble. Parece un trabalenguas, pero es lo que siempre, digamos, se confunden cuando hacen los parciales. Por eso, en este caso, yo voy a tener que tener en cuenta la fecha de adquisición del inmueble y la fecha de habilitación de la mejora. ¿Por qué necesito estas dos fechas? Porque yo tengo que calcular cuánta vida útil transcurrió del inmueble y cuánta vida útil le falta al inmueble, ¿sí? Bien, entonces, otra cuestión que también es importante es que la mejora se calcula sobre el valor total. La amortización de la mejora se calcula sobre el valor total de la mejora, no solamente sobre los 80.000, ¿sí? Se amortiza toda la mejora, los 100.000 pesos en este ejemplo. Y luego voy a calcular los trimestres. Los trimestres transcurridos de vida útil del inmueble, ¿sí? La fecha de adquisición del inmueble fue abril 2014. Entonces, yo tengo abril 2014 se amortiza. En el 2014, el trimestre de abril, mayo, junio, primer trimestre del 2014 que se amortiza, julio, agosto y septiembre, y después octubre, noviembre y diciembre. En el 2014 se amortiza 3 trimestres. Después del 2015 al 2021 cuentan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 7 años por 4 trimestres por año son 28 trimestres. Y luego en el 2022 se amortiza,
transcurrieron 2 trimestres. ¿Por qué? Porque la habilitación de la mejora fue en julio. Entonces, fue el primer trimestre, enero, febrero, marzo, y el segundo trimestre, abril, mayo, junio. ¿Cuántos trimestres transcurrieron hasta antes de habilitarse la mejora? 33 trimestres. Si ustedes suman todo esto, les da 33 trimestres. Entonces, ¿cuál es la vida útil restante del inmueble? 167. ¿Por qué 167? Porque sabemos que los inmuebles se amortizan en 200 trimestres. ¿Cuál es la tasa de amortización trimestral de la mejora? 1 dividido 167. Esa es la tasa de amortización trimestral. Y en el periodo fiscal 2022, ¿cuánto se amortizó esta mejora? Y si se habilitó en julio del 2022, se amortizó el trimestre de julio, agosto y septiembre, y el de octubre, noviembre y diciembre. Se amortizó 2 trimestres, ¿sí? Entonces, los 100.000 pesos de la mejora por la tasa de amortización trimestral de la mejora, que es esta, 0,005988, por los 2 trimestres de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, me da 1.196,60 la amortización de la mejora en el 2022. Sé que es difícil, pero una vez que lo vayan practicando, esto es la única forma que les entre en la cabeza, es práctica. Por eso, después tienen en el trabajo práctico 29 otro ejercicio más con mejora, para que lo practiquen, ¿sí? Esto es la única forma que les va a salir, es practicándolo. Entonces, en la declaración jurada van a tener, en primer lugar, la mejora, que la calculamos antes, 53.333,33, y la amortización de la mejora, 1.197,66, con 60, perdón. 1.197,60. Y me había quedado pendiente el tema de los gastos de mantenimiento, ¿sí? Que dijimos que eran el 5% de la renta bruta. La renta bruta de primera categoría es 386.133, y para calcular el 5% hago eso por el 5%. Ojo que acá en la solución lo tienen mal, ¿sí? Gastos de mantenimiento presuntos es el 5% de 386.133,33. ¿Qué número tienen ahí en la solución? 16906. Bien, corríjanlo eso, ¿sí? Es el 5%, háganlo ustedes, el 5% de 386.133 es 19.306,67. Disculpa, ¿19.000 cuánto? 19.306,67. Profe, Sí. esto es porque asumimos que, como decía, el año pasado lo hizo de esa forma, no lo cambiamos. No lo pueden cambiar, porque dice el artículo 89, me Claro, dice pero que no sabemos adoptado un criterio, no, lo ¿qué dice pasa en si el era? enunciado. Pero dice el año pasado, en verdad. No dice que los últimos, puede ser el último de los 5 años, digo, ¿no? No, porque optó en el periodo fiscal anterior, ya hizo la opción. Ah, ok, Entonces, una cambió vez el que ante. hace la opción, Entendí. claro, una vez que hace la opción, la debe mantener por 5 periodos fiscales. Gracias. Bien, y me quedaba que posee un departamento en Punta del Este que es utilizado por el señor Merlo en forma discontinua durante el año. Lo adquirió el 6 de enero del 2020 en 500.000 pesos. La evaluación fiscal a ese momento atribuida al edificio representaba un 70% del total. El valor del mismo al 31 de diciembre del 2022, según Valuación Inmobiliaria de Uruguay, es de 600.000 pesos. Desde ya le digo que esta parte del enunciado, ¿sí?, el valor del mismo al 31 de diciembre del 2022, desde 600.000, eso es dato para confundir, ¿sí? Eso es dato para que ustedes se equivoquen. A mí lo que me importa que es el valor de compra y el avalúo fiscal vigente al momento de la compra. ¿Para qué? Para calcular la amortización, ¿sí? El alquiler de un departamento de similares características durante el año 2022 es de 18.000 pesos por mes. Y el impuesto inmobiliario del año de Uruguay fue de 46.000, los gastos de mantenimiento ascendieron a 20.000.
Bueno, ¿se acuerdan que esto lo vimos cuando vimos objeto? El tema de los inmuebles en el exterior, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué presumía la ley? Eso era un 60% más el 35 por el 35, algo así era, no me acuerdo. No, eso es cuando un beneficiario del exterior alquila un inmueble en Ah, Argentina. Al claro, revés. Acá es correcto. un residente argentino que tiene un inmueble en el exterior. Pero él acá no dice que lo tiene alquilado. Acá dice que lo tiene para uso de él y que va de forma discontinua a Punta del Este. Asumían ¿Algún? que lo alquilaba y tenía, o me acuerdo había uno de los prácticos que Claro. decía que iba 2 meses y entonces ese era el precio el del mercado era el que iba, era como la ganancia presunta. Es una ganancia presunta. El artículo 136 de la ley, ¿sí?, establece que en el caso de inmuebles en el exterior que estén fuera del territorio nacional, se presume, sin admitir prueba en contrario, que el valor locativo o arrendamiento presunto atribuible a los mismos no es inferior al alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase ese inmueble, ¿sí? Entonces, en el caso de inmuebles en el exterior, se declara por los 12 meses, ¿sí? No por los meses que va. Distinto es el caso de los inmuebles en el país, que están destinados a recreo veraneo. Los inmuebles en el país que están destinados a recreo veraneo, por ejemplo, tiene un departamento en Mar del Plata y va todo enero, en ese caso declara renta presunta solo por el mes de enero. ¿Por qué? Porque es lo que obtendría si él en realidad alquilase ese inmueble y no lo destinara a recreo veraneo. Pero en el caso de los inmuebles en el exterior, va a declarar todo el año, ¿sí? Entonces, en este caso, la renta de fuente extranjera a declarar es 18.000, que es el alquiler de similares características, por 12 meses. Y también tenemos que calcular la amortización, que es valor de origen por proporción atribuible al edificio por el 2%. También vamos a restar como deducción especial de primera categoría de fuente extranjera el impuesto inmobiliario como una deducción vinculada a la obtención de esta ganancia y los gastos de mantenimiento 20.000, ¿sí? Entonces tienen como renta de primera categoría de fuente extranjera los 7.000 de amortización, los gastos de mantenimiento. ¿Por qué me dice 10.800 si el enunciado me dice que son 20.000? Porque también se aplica gasto de mantenimiento presunto. A ver, voy a chequearlo por las dudas porque este importe no lo verifiqué. 216 por 0,05. Sí. Como el contribuyente optó por gasto de mantenimiento presunto, lo tiene que aplicar a todos los inmuebles que tenga, ¿sí? Entonces, acá también va 10.800. Y el impuesto inmobiliario como una deducción admitida de primera categoría. Entonces, arribaron a una renta neta de primera categoría de fuente argentina de 329.229,08 y a una renta neta de primera categoría de fuente extranjera de 152.200. Si ustedes tuvieran que llevar esto al esquema de imposición cedular, perdón, al esquema de imposición de la persona humana, acá, ¿dónde pondrían estos dos importes? A ver, Mateo Tagliana. Y yo la pondría en ganancia neta de fuente argentina y ganancia neta de fuente extranjera. Sí, pero en estos cuadraditos, digamos, ¿dónde lo pondrías? Ah, está bien. En primera de fuente argentina y en primera de fuente extranjera. Claro, o sea, acá, no sé si se ve si estoy señalando, ¿sí? Sí, ahí. Acá en este cuadradito irían, espera que no me acuerdo el importe, acá irían los 329.229 y acá
irían los 152. 152.200. ¿Se entiende? O sea, la lógica del esquema de imposición de la persona humana. Bien. Bárbaro. Vamos a continuar entonces. Bueno, les dije, el TP 28 caso 1 es la mitad de sencillo que lo que acabamos de ver, así que eso lo ven rápido ustedes. Y después tienen el TP 29 y el TP 30. El TP 30 es arrendamiento rural, ¿sí? Yo les voy a compartir tanto el TP 29 como el TP 30, les voy a compartir, como ven que tienen, o sea, esto, digamos, lo armé yo, es el trabajo práctico con mis comentarios. O sea, todo lo que está en amarillo, ven, esos son comentarios míos, ¿no? Que yo les pongo a ustedes Estamos para viendo, profe, aclararles. el gráfico. Ah, perdón. Perdón. Ahí está. Ven todo lo que está acá en amarillo, son comentarios que yo les voy haciendo al trabajo práctico, a la solución del trabajo práctico. Entonces, de esto mismo yo les voy a compartir del TP29 y del TP30. O sea, les voy a compartir TP28 caso 2 con comentarios, que es esto. Les voy a compartir TP29 con comentarios, algo similar a esto, y el TP30 con comentarios, también algo similar a esto. ¿Por qué? Porque quizás ustedes en la solución solamente tendrían este cuadrito, ¿no? Por lo que me acuerdo en la solución. Y quizás no saben de dónde sale este cálculo o este cálculo. Entonces, me interesa que puedan desmenuzar bien de dónde sale cada valor. Y también porque detecté en el TP29 algún error de cálculo en la amortización de la mejora. Están mal calculados los trimestres. Así que por eso también, para que no tengan confusión, les voy a compartir el TP29 con comentarios. Se los paso a los que están viniendo como oyentes también. Confirmen si lo quieren también esto. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces mañana a primera hora les mando esto con comentarios. O sea, son los trabajos prácticos estos que estamos viendo ahora con comentarios. Vamos a pasar ahora al TP 31. 31, 32 y 33 es renta neta de segunda categoría. Vamos avanzando con las categorías. Bien, el TP 31, el 31 habla de dividendos, el 32 habla de venta de instrumentos financieros y el 33 habla de venta de inmuebles. Para que nos ubiquemos en el esquema de liquidación de la persona humana, vamos a estar acá. Ahí están viendo el esquema, ¿no? No, ahora sí. Bien. Estamos acá. Vamos a estar hablando de dividendos, imposición cedular fuente argentina, enajenación de acciones y otros instrumentos financieros, imposición cedular fuente argentina, y enajenación de inmuebles, artículo 99, imposición cedular fuente argentina. Una cosa que les tiene que quedar muy en cuenta respecto de la imposición cedular es que la imposición cedular es exclusivamente por rentas de fuente argentina, ¿sí? O sea, no existe impuesto cedular de fuente extranjera. No existe impuesto cedular de fuente extranjera, ¿sí? De ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si el enunciado dice que si vende una acción de una empresa constituida en el exterior y me la llegan a poner acá, desapruebo el examen. Me la llegan a poner acá, desapruebo el examen. Vende un inmueble que está en el exterior y me lo ponen acá, desapruebo el examen, ¿sí? Por eso es muy importante que repasen el esquema, esto que yo les puse hoy, ¿sí? Esquema de liquidación de la persona humana, sucesión indivisa, dice todo esto que yo les estoy diciendo, que en realidad es un repaso o digamos, un resumen, un corolario de todo lo que venimos viendo en las clases anteriores, tanto en las clases de práctica como en las de teoría, ¿sí?
Bien. Bueno, vamos entonces a el TP31, dividendos. Bueno, artículo 97 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Los dividendos y las utilidades, ya sean dinero o en especie, que distribuyan las sociedades de capital, que son las que están en el artículo 73, inciso A, a sus accionistas o socios, son consideradas rentas de segunda categoría, e incluso si ustedes van al artículo 48, el artículo 48 me habla de las rentas de segunda categoría, rentas de capital. Y particularmente el artículo 48, inciso I, me dice que son rentas de segunda categoría los dividendos y utilidades en dinero o en especie que distribuyan a sus socios o accionistas, que distribuyan a sus socios o accionistas las sociedades comprendidas en el inciso A del artículo 73. ¿Quiénes son los sujetos del artículo 73, inciso A? Todas las sociedades de capital. Perfecto, exactamente. Las sociedades de capital, ¿sí? Las sociedades anónimas, las SRL, ¿sí? Todas las sociedades de capital están englobadas en el artículo 73, inciso A, que tiene 8 puntos. Recuerden, sí, que los sujetos del artículo 73, inciso A, son los sujetos empresa, en donde coincide el sujeto pasivo del impuesto con el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y bueno, estos tienen un esquema y siempre obtienen rentas de tercera categoría, ¿sí? Las sociedades de capital. Bien, eso ya me fui ahí por las ramas. Entonces, eso por un lado. Los dividendos son rentas de segunda categoría, eso por un lado. Por otro lado, la reforma de la Ley 27430, que ya la nombramos varias veces, introdujo un esquema de imposición cedular en cabeza de las personas humanas. ¿Qué es este esquema de imposición cedular? Es esto que tienen acá. Este esquema de imposición cedular que ustedes tienen acá, ¿sí? Este esquema de imposición cedular lo introdujo la Ley de Reforma 27430. Vamos a hacer un poco de historia brevemente de por qué llegamos a este tratamiento para los dividendos. Una de estas cédulas, como vimos recién, es los dividendos y utilidades distribuidas por los sujetos del artículo 73, inciso A. Esta introducción de este esquema de imposición cedular vino de la mano de una reducción de la alícuota que gravaba el impuesto para las sociedades, que antes de la reforma de la 27430 era del 35% y con la sanción de la ley 27430 fue, digamos, reduciéndose progresivamente la tasa para las sociedades. Entonces, hasta antes de la ley de la reforma de la 27430, los dividendos no estaban gravados, eran considerados no computables, pero las sociedades tributaban a la alícuota máxima, que era el 35%. A partir de la gravabilidad de los dividendos, se grava en menor medida a la sociedad, pero se comienza a gravar a los dividendos. De esta manera lo que se buscaba es, digamos, entre comillas, castigar la distribución de dividendos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, lo que se trataba de impulsar es que la sociedad no distribuya dividendos, sino que reinvierta sus utilidades, ¿sí? En inversión, en compra de maquinaria, en compra de bienes de cambio, en compra de bienes de uso. Tengan en cuenta que la ley 27430 fue la ley de reforma de Macri, ¿sí? Donde justamente se buscaba eso, fomentar la inversión, y bueno, esta era una de esas cosas que políticamente se intentó hacer. Esperen que le vuelva a compartir el TP. Acá. Bueno, entonces, con la 27430 la tasa corporativa quedó para el 2017 en 35%, para el 2018 en el 30%, para el 2019 en el 30% y para el 2020 en el 25%. Después hubo otra ley, que fue la ley de contrarreforma, que ya es del gobierno, digamos, el actual gobierno, que fue la ley de solidaridad y reactivación productiva de diciembre del 2019, postergó por un año, ¿sí?, la reducción de la alícuota corporativa al 25%. Entonces quedamos en el 2017 al 35%.
En el 2018 al 30, en el 2019 al 30, en el 2020 al 30 y en el 2021 al 25. Pero esto es historia porque otra vez se volvió a reformar y tenemos el tratamiento actual. El tratamiento actual lo da la ley 27630, ¿sí? El tratamiento actual lo da la ley 27630. En primer término, volvió a modificar la tasa corporativa para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021 y estableció, en vez de una escala proporcional, estableció una escala progresiva para las empresas, ¿sí? Que es esta que tienen acá. Hasta antes de esta reforma, las sociedades de capital tributaban a una única alícuota proporcional, que antes era del 35, después fue del 30, y esta del 25 nunca llegó a aplicarse. ¿Por qué? Porque vino esta reforma, ¿sí? Y también les dejo acá la tabla para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2022. Esto es como tributan las sociedades. Pero también esta ley 27630 en el artículo 7 dispuso que en todos los casos el impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas va a ser del 7%. Y esto es lo que a mí me interesa acá, en este trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, considerando el texto actual de la ley y todo, digamos, toda la historia en las reformas que hubo en los últimos años, tenemos que para el 2017 la tasa corporativa era del 35% y el impuesto al dividendo era no computable, o sea, el dividendo no estaba grabado. Hasta diciembre del 2017 el dividendo no estaba grabado. Después, a partir del 2018 y hasta el 2020, tenemos una tasa corporativa del 30% proporcional y un impuesto al dividendo del 7%. Lo que me da una alícuota integrada del 34,9%. Ahora vamos a ver cómo se determina este 34,9%. Y a partir del 2021 tenemos una tasa corporativa según escala, que es esta, de acá, un impuesto al dividendo del 7%, y la alícuota integrada va a depender de la escala a la cual tribute la sociedad, ¿sí? O sea, si ya sea que la sociedad cae en el primer tramo de la escala, en el segundo tramo de la escala o en el tercer tramo de la escala. Y lo mismo para el 2022, ¿sí? En el 2022 para la sociedad tenemos escala, primer, segundo y tercer tramo, y el impuesto al dividendo sigue siendo del 7%. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que si una empresa distribuye dividendos por resultados obtenidos en periodos anteriores a los iniciados el 1 de enero del 2018, los mismos serán no computables en cabeza de los accionistas o socios. ¿Por qué? Porque la sociedad ya tributó a la alícuota máxima del 35%, ¿sí? Y otra cosa importante es que este impuesto cedular para los dividendos debe ser retenido por la sociedad en el momento que se pagan. Por ejemplo, la sociedad paga 100.000 pesos en concepto de dividendos al accionista 1, ¿sí? Sobre esos 100.000 pesos le va a calcular la retención del 7%, que va a ser 7.000 pesos, y le va a depositar al accionista 93.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno. Bien, vamos a ver entonces lo que les dije anteriormente, lo vamos a ver resumido en el caso 1. Dice, establezca el tratamiento impositivo. Sí. Una pregunta. ¿Esta alícuota del 7 no había pasado en algún momento al 13? Sí, que pasó al 13, pero la ley 27630, ¿sí? En el artículo 7 estableció que la alícuota va a ser siempre del 7%. Es esto que está acá. Ok. O sea, hasta la sanción de la ley de contrarreforma, de la 27541, a partir del 2021 íbamos a tener una alícuota societaria del 25 y una alícuota del dividendo del 13. Pero con la sanción de la 27630 se estableció un esquema de alícuotas
perdón, sí, un esquema de alícuotas progresivas para las sociedades y que el impuesto al dividendo iba a ser siempre el 7%. Y eso Con lo es, cual, sí. digamos, retroactivo, porque entonces por ningún dividendo que se pague, que se pague, se va a tener que aplicar el 13. No, Es decir, porque nunca se llegó a aplicar en la práctica. ¿Por qué? Porque el 13% era para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021. Vos pensás, un ejercicio iniciado el 1 de enero del 2021 cierra el 31 de diciembre del 2021 y presenta balance en marzo del 2022 y tributa sí, ganancias en mayo del 2022. Y esta reforma fue sancionada el 16 de junio del 2021. O sea, nunca se llegó a aplicar en la práctica ok, la tasa del 13%. O sea, temporalmente nunca llegó a darse en la práctica eso. Por eso no es perfecto. que hay retroactividad o irretroactividad. Por una cuestión temporal, al momento de la sanción de la 27630, no había ejercicio cerrado el 31/12 del 2021. Bien, clarísimo, gracias. Y otra pregunta, Sí. estas escalas se actualizan una vez por año y se aplican siempre a partir del 1 de enero. Exacto, o sea, lo que establece la ley, ves que acá está, los montos previstos en la escala se ajustarán a partir del 1 de enero, considerando la variación del IPC que suministra el INDEC correspondiente al mes de octubre del año anterior al ajuste respecto del mismo mes del año anterior. Bien. En el caso de la escala del 2022, AFIP sacó la RG 5168 ajustando la escala del año pasado, que es esta que tienen acá. O sea, esta es la primera. La del 1 de enero del 2021 es la primera escala. Y sobre esa se va a ir ajustando todos los años por el IPC. Obviamente tiene que estar homologada por lo que es AFIP, por eso publicó la RG 5168 estableciendo estas escalas para los ejercicios iniciados, o sea, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2022, ¿sí? O sea, el primer cierre va a ser 31/12 del 2022, pero después van a tener 31 de enero, 28 de febrero, todo depende de cuándo es el cierre del ejercicio comercial de la sociedad, ¿sí? ¿Quedó ahí contestada la pregunta? Sí, gracias. De nada. Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces, teníamos el caso 1. Establezca el tratamiento impositivo a darle a los dividendos que distribuyó XX Sociedad Anónima en los siguientes ejercicios. O sea, acá lo que más me importa no es cuándo se distribuyó, sino a qué ganancia o a qué utilidad corresponde, perdón, más específicamente, lo que más me importa es en qué momento se generó esa utilidad, ¿sí? Porque lo que la ley me dice es, por los ejercicios iniciados a partir de tanto y las utilidades generadas en ese momento, ¿sí? Entonces, a mí lo que más me importa es el momento de generación de la utilidad, es lo que más me importa. Si la utilidad se generó hasta diciembre del 2017 o a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, supongan, acá me pide por cierre 31/12 del 2017, 18, 19, 20, 21 y 22. Supuesto, el resultado impositivo fue 100.000 y suponga que se distribuye la totalidad descontada, o sea, que se distribuye todo, es el supuesto que me da el ejercicio. Entonces, hasta el 31 de diciembre del 2017, la alícuota para los sujetos del artículo 73, inciso A, fue del 35%, por ende, suponiendo un resultado impositivo de 100.000, el impuesto a las ganancias va a ser 35.000. Resultado después de impuesto a las ganancias, 65.000. Retención de carácter de pago único y definitivo sobre los dividendos, dijimos que era 0 porque era no computable. El impuesto a las ganancias total, 35.000. Y acá está lo que les decía de esta tasa efectiva del 35, surge de hacer 35.000 dividido 100. ¿Sí? Esa es la alícuota. Cualquiera sea el importe que tengan acá y que tengan acá, siempre va a dar 35.
suponiendo que la sociedad distribuye todo, obviamente. Ahora, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, tuvimos una alícuota proporcional del 30%, lo que me daba un impuesto a las ganancias de 30.000 pesos. Resultado después de impuesto a las ganancias, 70.000, 100 menos 30. A partir del 1 de enero del 2018 se aplica la retención con carácter de pago único y definitivo del 7%. Si yo hago 70.000 por 7% me da 4.900. Y después si hago los 30.000 que pagó la sociedad más los 4.900 que se le retuvo al accionista, me da una alícuota integrada, sociedad más accionista, de 34.900. Y es lo que acá tienen, ven, alícuota integrada, 34,9, 34,9 y 34,9. Y a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2021, ¿sí?, la alícuota para los sujetos del artículo 73 va a ser del 25, del 30 o del 35, dependiendo de la escala en la cual se encuentren, ¿sí? Van a caer acá o acá o acá, dependiendo de cuál sea su ganancia neta imponible acumulada. En el ejemplo que estamos viendo tenía una ganancia de 100, así que va a estar en el primer tramo de la escala. Tanto en el 2021 como en el 2022. Y eso determina, ¿sí?, un impuesto a las ganancias de la sociedad de 25.000, resultado neto de impuesto a las ganancias 75.000, es decir, los 100 menos los 25. Sobre los 75 calculo la retención con carácter de pago único y definitivo del 7%, eso me da 5.250, y si hago lo que pagó la sociedad, 25.000, más lo que pagó el accionista, 5.250, me da un impuesto a las ganancias integrado de 30.250, lo cual implica una alícuota efectiva de 30,25. Distinto hubiera sido si la sociedad caía en la escala de alícuotas del 30 o del 35. La tasa integrada iba a ser más alta, ¿sí? Por eso acá tienen este asterisco, ¿sí?, que dice que la alícuota integrada dependerá de la escala a la cual tribute la sociedad, ¿sí? Esto es un ejercicio meramente teórico de aplicación de lo que yo les expliqué recién, ¿sí? Vamos a ver ahora sí algunos casos concretos. Profe, Sí. una consulta. ¿La alícuota integrada la usamos para algo después o es solo a modo teórico? Porque Es a modo teórico. Ok. Es a modo Porque teórico. tendría que distribuir todo para Exacto, aplicar. tal Ok. cual, exactamente. Porque, fíjense, supónganse que la sociedad no distribuye dividendos y estamos en el periodo fiscal 2018, 2019 o 2020, supongan que no distribuye dividendos. Entonces, ahí la alícuota efectiva, ¿cuál es? ¿O la alícuota integrada? 24,9. No, Si no porque no distribuye, no, distribuye. 30, claro. Exacto. Entonces, esto es para ejemplificar que la ley lo que intenta es castigar, entre comillas, la distribución de dividendos y lo que busca es que las sociedades reinviertan las inversión. utilidades. Exacto. Que no las distribuyan. ¿La distribuís? Bueno, castigo a tus accionistas poniéndole un impuesto del 7%. ¿Sí? Antes, distribuía o no distribuía, la alícuota era proporcional del 35. Distribuya o no distribuya, tributaba la sociedad, ¿sí?, hasta diciembre del 2017. Bien, entonces, establezca el tratamiento impositivo a darle en cabeza de una persona humana a los dividendos que distribuyó XX Sociedad Anónima el 15 de abril del 2022. La empresa distribuyó dividendos por 540.000. El inciso A me dice que corresponde a utilidades generadas en el ejercicio cerrado el 31/12 del 2017. Entonces, por lo que les dije hasta ahora, utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2017, ¿cómo son en cabeza de la persona humana, accionista o socio? No tributa. No tributa. No computables, son no computables, ¿sí? Esto está establecido en el artículo 49. En el caso de ganancias distribuidas
que si hubiesen generado, ven que lo importante es el momento de generación de la utilidad por parte de la sociedad. En el caso de ganancias distribuidas, que se hubieran generado en periodos fiscales respecto de los cuales la entidad pagadora, es decir, la sociedad, resultó alcanzada a la alícuota del 35%, no corresponderá el ingreso del impuesto o la retención respecto de los dividendos o utilidades. Entonces, como se trata de ganancias generadas con anterioridad a la vigencia de la 27.430, no corresponde la retención del 7%, pero debemos calcular, ¿sí?, el impuesto de igualación. El impuesto de igualación lo vamos a ver en el caso 3. Quédense con esto. Hasta el 31 de diciembre del 2017, dividendos no computables en cabeza de los accionistas o socios. Pero tengo que ver si corresponde la aplicación de impuesto de igualación. Hasta ahí, vemos ahora, en el caso 3, vemos en qué consiste el impuesto de igualación. Ahora supongamos que esos 540.000 que distribuye la sociedad, 240 corresponde a utilidades generadas en el ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2017 y el resto corresponde al ejercicio cerrado del 31/12 del 2018. ¿Qué harían acá? Las 240 tributan al 35, la diferencia tributa al 35, la diferencia tributa al 30 y el 7, más el 7. Bien, o sea, al 35 tributó la sociedad. Acá estamos evaluando en cabeza de la persona humana. La persona humana sobre esos 240.000 no va a tributar, ¿sí? Tal cual, estaba hablando de las dos cosas. Porque es antes del 2017, después el 7. Exacto. Entonces, sobre los 240 que corresponden al ejercicio cerrado 31/12 del 2017, son no computables en cabeza del accionista o socio, y también tengo que ver si corresponde impuesto de igualación. Respecto de los 300.000 restantes, ya entran en el esquema de imposición cedular, ¿sí? Y corresponde la retención del 7%. Entonces, ¿cuánto le van a girar a esta persona respecto de esos 300.000? Le van a girar 300.000 menos la retención de 21.000 pesos, es decir, la diferencia. Serían 279.000, ¿sí? Si yo voy al esquema de liquidación de ganancias, ¿dónde lo voy a tener? Acá. Esa persona va a tener acá, ¿sí? 300 menos 7.000, perdón, menos 21.000. Acá va a tener, de dividendos, va a tener 279. En realidad, bueno, esto va a la práctica. El aplicativo de ganancias me hace declarar acá 300, ¿sí? Como dividendo grabado, y después en la parte donde se cargan todas las retenciones y percepciones, se carga esa retención del 7%. Nosotros ahí tenemos que ponemos directamente menos la retención. Sí. Vamos, ¿en dónde estaba? En el otro, tengo que ir a la otra presentación. Bueno, después me dice que corresponde a utilidades generadas en el ejercicio iniciado el 1 de enero del 2018 y finalizado el 31 de diciembre del 2018. Bueno, acá directamente se supone que todo, o sea, los 540.000 pesos son todos del 2018, entonces acá sobre los 540 va el impuesto cedular del 7%, es decir, la retención va a ser de 37.800. Y lo mismo si son utilidades generadas el 1 de enero del 2020 y finalizado el 31/12 del 2020. Lo mismo, ¿sí? Vamos a ver ahora el tema del impuesto de igualación. ¿Lo vieron en teoría esto, el impuesto de igualación? No, creo que no lo vimos. Bien. Actualmente el impuesto de igualación está derogado, ¿sí? Pero sigue estando en la ley. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy
la sociedad esté distribuyendo utilidades generadas en el 2017. ¿Por qué? Y porque puede ser que nunca se reunió la asamblea y nunca distribuyó utilidades. Entonces puede ser que se distribuyan hoy, en el 2023, utilidades generadas en el 2017 o antes. Entonces, si bien actualmente está derogado, sí corresponde su aplicación para utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2017. ¿Sí? El impuesto de igualación surgió en el año 98 con la sanción de la ley 25.063. ¿Sí? Y este impuesto alcanza el exceso que surge de comparar la utilidad contable distribuida como dividendo con la ganancia impositiva. Ahora vamos a ver bien a qué se refiere esto con utilidad contable y utilidad impositiva. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que la finalidad que se buscaba con este impuesto de igualación es que si por algún motivo la sociedad no tributó sobre la utilidad que está distribuyendo, porque tiene una exención, por ejemplo, entonces que tribute el accionista, ¿sí? Lo que básicamente se buscaba con esta finalidad es que no se traslade el beneficio que por X motivo tenía una sociedad, que no se traslade a sus accionistas. Entonces, si la sociedad no tributó por algún motivo, que tribute el accionista. Esa era la finalidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la utilidad que se distribuye, ¿cuál es? Cuando se reúne la asamblea y distribuye dividendos o distribuye utilidades. Es utilidad contable la que se distribuye, ¿sí? Esto mismo lo dice la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, que las utilidades que se distribuyan son las utilidades líquidas y realizadas. Esto lo dice la Ley General de Sociedades. Pero la utilidad que yo tengo que analizar para ver si la sociedad tributó o no es la utilidad impositiva. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Supónganse que la utilidad contable, que es la distribuida, es 100 pesos. Pero por X motivo, la utilidad impositiva, que es sobre la que se tributa, es 0 pesos. ¿Por qué puede ser que la utilidad impositiva sea 0 pesos? Porque, por ejemplo, la sociedad tiene una exención que dice que está exenta de impuesto a las ganancias. Va a tener utilidad contable, ¿por qué? Porque la utilidad contable se arriba en función de las normas técnicas y la utilidad impositiva se arriba en función de las normas impositivas que están en la ley de ganancias, que es las que estamos analizando. Y las normas técnicas difieren de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, supónganse este ejemplo burdo. La utilidad impositiva es 0 porque la sociedad tiene una exención. Pero la utilidad contable, es decir, el estado de resultados contable arrojó 100. Y eso lo distribuyó todo a sus accionistas. Entonces, esa utilidad de 100 pesos en la contabilidad va a estar, pero la utilidad impositiva va a ser 0 porque la sociedad está exenta. Entonces, la figura esta se creó para que justamente no traslada, lo que les decía antes, para no trasladar el beneficio de extensión de la sociedad al accionista. ¿Sí? Como les dije anteriormente, este gravamen, este impuesto alcanzaba el exceso, o sea, lo que supera de comparar la utilidad contable con la ganancia impositiva, ¿sí? ¿Cuándo procede entonces la retención por impuesto de igualación? Cuando la utilidad contable distribuida supere la ganancia impositiva a considerar. ¿Y cuál es la ganancia impositiva a considerar? La ganancia impositiva a considerar en cada ejercicio, esto lo estoy leyendo lo que dice la ley, La ganancia impositiva a considerar en cada ejercicio será la que resulte de detraer a la ganancia determinada para la liquidación de impuesto a las ganancias, el impuesto pagado por el o los periodos fiscales de origen de la ganancia que se distribuye, y sumarle los dividendos utilidades provenientes de otras sociedades de capital. Bueno, todo esto que parece un trabalenguas, lo tienen en esta fórmula. ¿Cuándo va a corresponder impuesto de igualación? Cuando la ganancia contable distribuida sea mayor a lo que surge de hacer el siguiente cálculo.
ganancia impositiva acumulada menos el impuesto a las ganancias más los dividendos recibidos de otras sociedades del país, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, pero tienen el carácter de no computables. Cuando una sociedad le distribuye dividendos a otra sociedad, para esa otra sociedad son no computables. Ya lo vamos a ver cuando veamos la segunda parte de la materia. Ahora quédense con esto, ¿sí? Y este impuesto de igualación era una retención que se le hacía al accionista o socio de las sociedades del artículo 73 con carácter de pago único y definitivo. Y acá está lo que les dije antes de la derogación. Con la reforma fiscal de la 27430, como ya está el impuesto cedular del 7% sobre los dividendos, se derogó el impuesto de igualación y no resulta de aplicación para los dividendos o utilidades distribuidas correspondientes a ganancias devengadas en los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el 31 de diciembre del 2017, dividendos no computables en cabeza del accionista, pero corresponde analizar si va a impuesto de igualación o no. Y a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018, derogado el impuesto de igualación, pero corresponde la retención del 7% sobre los dividendos distribuidos. Eso es, en resumen, todo lo que dijimos hasta ahora. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Establezca el tratamiento impositivo a darle, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de impuesto de igualación. Establezca el tratamiento impositivo a darle a los dividendos que distribuyó una SRL. En realidad, una SRL no distribuye dividendos, sino que distribuye utilidades. Entonces acá vamos a ponerle, ¿sí?, ZZSA. El 20 del 4 del 2022 respecto del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021. La empresa distribuyó dividendos por 720.000 pesos de la siguiente manera. Al accionista A, que posee 7.000 acciones, percibió 504.000, y el accionista B, que posee 3.000 acciones, percibió 216.000. Los dividendos corresponden a utilidades generadas en el ejercicio cerrado 31/12 del 2017. Por ende, tanto los 504 como los 216.000 pesos que recibe cada accionista no le va a corresponder ¿qué? ¿Qué sabemos que no le va a corresponder? 7%. Exacto. ¿Por qué? Porque corresponden a utilidades generadas el 31 de diciembre del hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces, la utilidad contable distribuida, ¿cuánto fue? 720.000, ¿sí? Que es la suma de los dos dividendos distribuidos. También tengo el dato de que la utilidad impositiva es 412.000, el impuesto a las ganancias es de 123.600 y la empresa percibió dividendos de otra sociedad por 12.000. Entonces, con estos datos, 720, 412, 123 y 12.000, yo voy a hacer este cálculo de esta fórmula. ¿Sí? Hagan el cálculo de ganancia impositiva acumulada menos impuesto a las ganancias más dividendos. Tenemos utilidad impositiva 412 menos impuesto a las ganancias 123, 600 más 12.000. Eso me da 289.600. Como la ganancia contable distribuida, 720.000, es mayor a esta formulita, que me da, esta formulita me da 289.600, ¿qué corresponde? Corresponde la aplicación del impuesto de igualación, ¿sí? O sea, el impuesto de igualación va a corresponder en la medida que se dé esta fórmula. Es decir, que la ganancia contable distribuida sea mayor al resultado de esta fórmula, ¿sí? Entonces tenemos la utilidad impositiva, 412, menos el impuesto a las ganancias de 123.600, más el dividendo percibido de 12.000, me da... ¿Por qué a mí me dio distinto? 412, A mí me dio eso también, profe. Lo que dice. 123.
Ah, sí, está bien. Había apretado menos en vez de más. 300.400. Entonces, esta formulita que les dije acá, esta formulita de acá, me da 300.400. Ahí está. Esa es la ganancia impositiva a considerar. Al accionista A, de la utilidad impositiva, de esta ganancia impositiva a considerar, le va a corresponder el 70%, y al B, el 30%. ¿Cuánto se le distribuyó de dividendo? Al accionista A, 504.000, y al accionista B, 216.000. Este es el dato del enunciado. ¿Cuál es la diferencia? Para el accionista A, 293.720, y para el accionista B, 125.880. ¿Cuánto es la diferencia total? 419.600. Esto es 720, que es la utilidad contable distribuida, menos los 300.400, que es la ganancia impositiva a considerar. O sea, esta diferencia me da 419.600. Sobre esa diferencia se va a calcular el impuesto de igualación. ¿Cuánto es el impuesto de igualación? Ah, esto no se los dije. El impuesto de igualación es el 35%, ¿sí? Es la alícuota máxima de la ley, 35%. Entonces, el impuesto de igualación va a ser 146.800. ¿Y cómo se lo voy a aplicar a cada accionista? En función de su porcentaje de participación en el capital accionario. Es decir, a cada accionista se le va a retener al accionista 146.860 por el 70%, que me da 102.802, y al accionista B el 30%, es decir, 44.058. Entonces, si hacemos los cálculos, el accionista A va a recibir de dividendo 504.000 menos 102.802, va a recibir 401.198. ¿Y cuánto va a recibir el accionista B? Va a recibir 216.000 de dividendo menos la retención de impuesto de igualación, 44.058, 171.942. ¿Sí? Eso es lo que va a recibir cada uno. Bueno, les queda entonces para ver a ustedes este. Y les pongo acá un adicional que en realidad creo que no lo tienen en la guía, pero es para practicar. Y vamos a ir al TP32. El TP32 nos vamos a estar ubicando acá. En el TP32 nos vamos a estar ubicando acá. Impuesto cedular, artículo 98, enajenación de acciones y otros instrumentos financieros. ¿Se acuerdan lo que vimos en las primeras clases de objeto? Lo que decía el artículo 2, apartado 4, ¿qué grababa la ley de impuesto a las ganancias? El resultado de instrumentos financieros, de distintos tipos de instrumentos financieros, ¿sí? Acciones, títulos, bonos, cuotas de partes de fondos comunes de inversión, ¿sí? Cuotas cuotas de fideicomisos financieros. Todo eso estaba grabado por artículo 2, apartado 4. ¿Y dónde está, digamos, el tratamiento específico? En el artículo 98. El artículo 98 tiene 3 incisos. El inciso A, el inciso B y el inciso C. El inciso A me dice que están grabados a la alícuota del 5% la enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotas partes de fondos comunes de inversión y cualquier otro título, bono y demás valores en moneda nacional sin cláusula de ajuste. Ahora, todo lo mismo en moneda extranjera o con cláusula de ajuste va a estar al 15%. Y el inciso C graba lo que es la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de acciones y demás valores, certificados de participación en fideicomisos financieros y cuotas partes de fondos comunes de inversión cerrados que no cumplen las condiciones para ser considerados exentos al 15%. Esta renta cedular del artículo 98 goza de una deducción especial de un monto equivalente al mínimo no imponible.
Este mínimo no impone, esta deducción especial se aplica solamente para las rentas del inciso A y B, es decir, esta y esta. No se aplica para la venta de acciones. No, y además, la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, la 27.541, eximió a partir del periodo fiscal 2020 el resultado de la compraventa de cualquiera de estos valores, ya sea el inciso A, B o C, en la medida que coticen en bolsa o mercado de valores autorizados por la CNB. Esto es la incorporación del artículo 26, inciso U. Esto lo tienen que haber visto en el TP 17. Si vendo una acción que cotiza en bolsa, vendo un título público que cotiza en bolsa, o vendo una obligación negociable que cotiza en bolsa, todo lo que cotiza en bolsa está exento por artículo 26, inciso U. ¿Sí? Con lo cual, a partir del periodo fiscal 2020, quedó muy reducido el ámbito de aplicación de este artículo 98. Y solamente se va a aplicar, por ejemplo, en el caso de la venta de una ON que no cotiza en bolsa, o la venta de una cuota aparte de un fondo común de inversión cerrado, sin oferta pública. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Me cansé de hablar. ¿Alguien quiere leer, por favor? Vamos, los que no estuvieron participando, a ver. Martina, a ver, Martina. Sí, profe, que leo todo el punto. El enunciado número 1. Persona humana residente en el país. Vale. Persona humana residente en el país de profesión arquitecto, el 15/3 de 2022 compró en la Bolsa de Buenos Aires 1000 acciones de la empresa argentina Zanca, S.A., por 780 pesos cada una. El 20/8 del 2022 vendió las 1000 acciones de Zanca S.A. por un valor de 900 pesos. Pagó 5.500 pesos de gastos y comisiones por las operaciones de compra y venta. Bien, hasta ahí. Entonces, por lo que dijimos hasta recién, tenemos la venta en la Bolsa de Buenos Aires de 1000 acciones de una empresa. Entonces, tenemos la venta de acciones que cotizan en bolsa. Venta de acciones que cotizan en bolsa, tratamiento. Exentas. Exento, exactamente. Exento. ¿Qué quiere decir esto? Yo no las voy a incorporar acá. No las voy a incorporar acá. No lo voy a incorporar acá, porque no es una renta gravada, es una renta exenta. Y yo en este esquema, acá, todo esto, yo acá voy a tirar rentas gravadas. No voy a tirar rentas exentas. Pero yo me olvido de esa renta exenta, me olvido para siempre. La tengo que poner porque en realidad está grabado y después está exento, ¿no? No. ¿No la tengo que poner? No la tengo que poner, no la tengo que poner acá. Yo la voy a poner en otro lado. Si alguien leyó las filminas o el paper del esquema de liquidación de persona humana, me va a poder decir dónde lo voy a tener que poner. Pues no lo tengo que poner en la categoría y luego... No, no lo tenés que poner como renta gravada. Lo tenés que poner como renta exenta. O sea, no va a ir acá, va a ir en otro lado. Pero si alguien leyó el esquema de liquidación de persona humana, me va a poder decir dónde va. ¿Alguien se acuerda? Las rentas exentas y las rentas no gravadas las dejamos fuera del esquema de liquidación, pero luego las vamos a tener que tener en cuenta a la hora de determinar las variaciones patrimoniales. El cuadro de justificación patrimonial, TP42, monto consumido. Cuando veamos el TP42 me van a entender, pero para mí es importante que empiecen a visualizar dónde van tirando números, ¿sí? O sea, esta renta exenta yo no la voy a poner en estos cuadraditos, no las voy a poner en los cuadraditos, pero no me tengo que olvidar de esas rentas exentas, porque tanto las rentas exentas como las rentas no gravadas van al cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, que las vamos a ver la clase que viene, y entran para el parcial, así que no se olviden de ellas. ¿Sí? Entonces, venta de acciones que cotizan en bolsa, exentas. Vamos al siguiente ejemplo.
Para ya te comparto, Martina, para que sigas leyendo. Vamos al ejemplo 2. Dale, Al buenísimo. caso 2, lee. Bien. Una persona humana residente del país, no sujeto a empresa, obtuvo durante el 2022 un resultado positivo por la enajenación de acciones XXSA, empresa que no cotiza en bolsa. Precio de venta, 700.000 pesos. Valor de adquisición, 400.000 pesos. Las acciones fueron adquiridas el 15 del 1 del 2022 y vendidas el 15 del 5 del 2022. Supuesto, Bien. la inflación fue del 20% entre el primero, no, sería de enero. Entre enero del 2022, exacto. Genial. Entre enero del 2022 y mayo del 2022 me da el dato supuesto de la inflación. ¿Por qué es esto? ¿Se acuerdan por qué me da el dato de la inflación? ¿Por qué piensan que me da el dato de la inflación? Esto lo vieron con la profe de teoría, en los TPs de amortización, de determinación de costo computable. Para hacer la actualización del valor. Exactamente. Artículo 93, segundo párrafo. Muy bien. Entonces, en primer término, tengo que determinar si esta renta está grabada o no está grabada. ¿Está grabada o no está grabada? Sí, está grabada. Está grabada, muy bien. Está grabada porque es la venta de una acción que no cotiza en bolsa. Artículo 2, cuarto párrafo, artículo 98, inciso C. ¿Sí? Artículo 2, cuarto párrafo, artículo 98, inciso C. Venta de acciones que no cotizan en bolsa. Corresponde el esquema, y va a estar grabada por el esquema de imposición cedular. ¿Sí? ¿A qué alícuota? Aquí alícuota me voy al 98, inciso C, 15%. ¿Sí? 15%. Ya sea, la venta de acciones siempre es al 15%, no importa que sea moneda nacional, moneda extranjera, siempre es al 15%. Entonces yo tengo que determinar la utilidad de esta operación. ¿Sí? Me dice que obtuvo un resultado positivo, entonces tengo que determinar la utilidad. ¿Cómo determino la utilidad? Valor de venta menos valor de costo. Pero el costo, tengo que determinar el costo impositivo. ¿Y cómo determino el costo impositivo? Como se trata de una acción, ¿sí? Queda englobada en el artículo 93, segundo párrafo, ¿sí? El artículo 93, segundo párrafo, me decía que se tenía que actualizar por IPC, ¿sí? IPC desde el mes de la compra a el mes de la venta. En este caso, lo compró en enero del 2022 y lo vendió en mayo del 2022. Por ende, ¿sí? El valor de adquisición ajustado es 400.000 más la inflación del 20%, 480.000. ¿Cuál es la utilidad? 700.000 menos el valor de adquisición ajustado, 220.000. Deducción especial. Deducción especial dijimos que no va porque la deducción especial es para las del 98, inciso A y B. ¿Sí? Entonces no va a tener deducción especial. Ganancia neta, 220.000, impuesto, alícuota 15%, me da un impuesto cedular de 33.000. ¿Sí? No se olviden de esto, chicos, de actualizar el costo computable en el caso de valores adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a eso? Pero es de los bienes muebles, porque la profe dijo que cuando se compra y se vende en el mismo año, no hay amortización ni tampoco actualización. En este caso no sería así. No, pero el tema es que las acciones no se amortizan. No, está bien, pero voy a la actualización. En este caso sí se está bien. actualizar y los bienes muebles no se actualizarían. ¿Cómo sería el ejemplo? Perdón, no te estoy entendiendo. Sacando lo que es la amortización, yo te diré lo que dijo la profe, puso el concepto de amortización y de actualización en lo mismo, pero yendo solamente a la actualización, en este caso se tendría que actualizar las acciones por esos 4 meses, pero en el caso de un bien mueble no.
Si lo compras y lo vendés en el mismo año, Exacto, sí. no. Es una excepción que está establecida en el artículo 87. Ya te digo dónde. No, el 87 es amortización. Sí, en el 87. Perfecto, gracias. Sería el segundo párrafo. Igual eso creo que estaba también en el trabajo práctico de determinación de costo computable, si mal no me equivoco. Déjame verificarlo por las dudas y cualquier cosa. No sé quién me está hablando de todo esto. Perdón. Imanol. Sí, pues según lo que dijo la profe y después hicimos el de costo computable, el trabajo práctico dijo eso. Que si Sí, se sí, es que me compraba acuerdo los que bienes estaba ahí estables. por eso. Pero no me acuerdo bien el artículo que lo regulaba. Déjame verificarlo y después lo comentamos. Dale, gracias. Bien, bueno, y vamos a ver un último caso, el 3. Persona humana residente en el país obtuvo durante el 2022 un resultado positivo por la venta de obligaciones negociables en pesos, YPF, precio de venta 1 millón de pesos, valor de adquisición 400.000. Las ON fueron adquiridas en marzo y vendidas en agosto del 2022. Bueno, acá se aplica lo mismo que para las acciones, ¿sí? Una obligación negociable YPF cotiza en la bolsa de valores, ¿sí? Es un título, una obligación negociable, un título valor con cotización. Por ende va a estar exento. Lo mismo correspondería si se trata de un título público o una cuota parte de fondo común abierto o el resultado de la enajenación de valores representativos de deuda de fideicomiso, ¿sí? Y también me interesaría darles es que en el año 2022 obtuvo 28.000 pesos de ganancia neta de gastos, producto de la compraventa de acciones de una empresa constituida en el exterior que cotiza en la bolsa de Tokio. Si fuera del país y no cotiza en bolsa, dijimos que está grabada por impuesto cedular. Artículo 98, inciso C. Ahora, ¿qué pasa si esa acción es de una empresa constituida en el exterior que cotiza en el exterior? Se trata de una renta de fuente extranjera, con lo cual de ninguna manera va a ser imposición cedular del artículo 98, porque les dije que la imposición cedular solo es para rentas de fuente argentina. Entonces, en este caso, corresponde la aplicación del artículo 94, tercer párrafo, que dice que cuando se trate de rentas de fuente extranjera, proveniente de operaciones de enajenación de acciones, resumo ahí, operación de acciones, y enajenación de inmuebles de fuente extranjeras, quedan alcanzados al 15%. ¿Esto dónde está en el esquema de liquidación? Acá. Esperen que tengo muchas ventanas abiertas y no la veo. No, gracias. Esto es. Esto que ven acá, resultado de venta de acciones e inmuebles del exterior de fuente extranjera, es lo que yo les dije que algunos autores denominan la quinta categoría de fuente extranjera, es este 15%, ¿sí? Otra pregunta, ¿qué pasa si como resultado de la enajenación de acciones de fuente argentina, en vez de obtener un resultado positivo, obtuvo un resultado negativo? Supónganse que en el caso que vimos anteriormente, que actualizó por inflación y todo, en vez de darle una ganancia neta de 220.000, le daba un resultado negativo de 220.000. ¿Qué era eso? Un quebranto. ¿Un quebranto de qué naturaleza? Específico. Exactamente, muy bien. ¿Y qué implicaba tener un quebranto específico? Que solamente se podía compensar con ganancias de esa misma naturaleza, digamos. Exactamente, perfecto. Esa es tal cual la definición de un quebranto específico. Solamente si esos 200.000 hubieran sido negativos, solamente lo va a poder compensar durante 5 ejercicios fiscales futuros contra ganancias derivadas de la venta de acciones.
¿sí? Si no lo puede absorber, lo pierde. Y Profe, vamos una a ver, consulta. sí, sí. Perdón, porque el único que quedaba era, que queda en el medio es el de los dividendos de fuente extranjera. Porque ¿Cuál es? lo de no porque no porque esté en el práctico, sino porque recién dijiste, no entra Sí. en la categoría celular, los títulos y la generación de inmuebles tiene su apartado distinto, y los Exacto. dividendos, Artículo 94, tercer párrafo. Acá van a ir. ¿Lo ves? Dividendo de fuente extranjera, o sea, un dividendo ok. distribuido por una sociedad del exterior, va como renta en el esquema de imposición global, como renta de segunda categoría de fuente extranjera. Perfecto. Ujú. Bien. Bueno, dijimos que íbamos a ir con venta de inmuebles. Esto es medio, más que nada, un repaso de lo que ya vieron en el TP4 de venta de inmuebles. Por eso vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan que cuando vimos objeto, vimos que la reforma de la 27430 introdujo el apartado, al artículo 2, el apartado 5, que grababa la venta de inmuebles que se hubieran adquirido a partir del 1 de enero del 2018, y en el caso de que se hubieran adquirido con anterioridad, ¿qué impuesto correspondía? El ITI. El ITI, perfecto. Y que en el caso de o sea, que solamente estaban exentos en el caso de que venda un inmueble adquirido a partir del 1 de enero del 2018 y este sea la casa habitación, ¿sí? Que teníamos que ir al artículo 84 del decreto reglamentario, al artículo 83, y me dice que la casa habitación es aquella destinada a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del contribuyente, ¿sí? Entonces vamos a ver estos ejemplos. Persona humana residente en el país, de profesión psicólogo, compró un inmueble en enero del 2020 en 1 millón de pesos y lo vendió en julio del 2022 en 1.500.000. El inmueble estuvo alquilado desde el momento de la compra. La inflación desde la fecha de compra hasta la fecha de venta fue del 30%. O sea, nada que ver, pero es un supuesto básico para poder ejemplificarles a ustedes, ¿eh? Y el avalúo fiscal al momento de la compra, 80%. Bueno, primero, ¿esta venta está grabada o no está grabada? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es un inmueble adquirido luego en del enero, 2018. después del 1 de enero del 2018, 2018. con venta posterior, por supuesto, Sí. y está grabado el impuesto celular del artículo 99. Bien, ¿qué tengo acá de particularidad? De que este inmueble que vende estaba destinado a locación. Entonces, como estaba destinado a locación, en su momento corresponde el cálculo en el costo de adquisición, corresponde la deducción de la amortización que yo me computé. Porque en su momento el contribuyente que hizo determinó como renta de primera categoría el alquiler y le restaba la amortización del inmueble. Entonces acá, en el costo de computable, tengo que tener en cuenta la amortización. ¿Sí? Entonces, el primer paso es la determinación del costo computable del inmueble. El costo computable del inmueble va a ser el valor de origen menos la amortización acumulada. Valor de origen, 1 millón de pesos. Amortización acumulada es 1 millón de pesos por la proporción atribuible al edificio, 80%, por 10 trimestres. ¿De dónde saco 10 trimestres? ¿Cuándo lo compró? En enero del 2020. 2020 son 4 trimestres, 2021 son otros 4 trimestres y 2022 son 2 trimestres porque el trimestre de baja no se amortiza. O sea, en el 2022 amortizo enero, febrero y marzo y abril, mayo, junio, ¿sí? No amortizo el tercer trimestre. En total, amortizó el inmueble 10 trimestres.
por la tasa de amortización trimestral, que ya ustedes la conocen por el TP de ganancia de primera categoría. Es decir, el 5%, el 0,5% trimestral, exacto, que es igual a 1 dividido 200. ¿Por qué? Porque el inmueble se amortiza en 200 trimestres. Entonces, ¿cuánto es la amortización acumulada? 1 millón de pesos por el 0,8% por 10 trimestres por el 0,005. Eso me da una amortización acumulada de 40.000. ¿Cuál es el costo computable? Valor de origen, 1 millón, menos amortización acumulada, 40.000, costo computable, 960. ¿Y qué más tengo que hacer? Lo tengo que actualizar por artículo 93, segundo párrafo, ¿sí? Acá me dice que el supuesto, que la inflación desde la fecha de adquisición hasta la fecha de venta fue del 30%. Entonces, el costo computable de 960 por la inflación del 30% me da un costo computable actualizado de 1.240.000. Acá iría tu pregunta si en vez de haberlo comprado en enero del 2021, supónganse que lo hubiera comprado en enero del 2022. Sí, exacto. Igual era con muebles. Con los bienes muebles. muebles. Claro. Claro, pero ¿por qué pasa eso con los bienes muebles? Porque los bienes muebles se amortizan por año de alta completo. Entonces, Y al no se toma el amortizarse por último año... de venta, ¿no? Claro, en Y el de realidad venta no se toma. Claro, como el año de venta no se toma, se neutraliza el efecto, digamos. Claro. Por eso es con los bienes muebles, eso de que no se actualizan. Porque los Claro, en el inmueble pasa lo mismo, profe, porque se vendió el 7 y no se amortizó en el de venta. Lo que pasa es que como es no más se corto el amortiza, periodo, claro. En el caso de inmuebles, lo que no se amortiza es el trimestre de baja. claro. Que este Si caso... hubiese vendido del 1 al 3, no se hubiese amortizado tampoco. Exactamente. Exactamente. El trimestre de baja no se amortiza. Bueno, hasta acá determinamos el costo computable. Ahora nos falta determinar la ganancia o la utilidad por la venta del inmueble. Precio de venta, 1.500.000, dato denunciado. Costo computable actualizado, 1.248.000. ¿Cuál es el resultado por la venta del inmueble? 252.000. Determinación de impuesto cedular, 252.000 por el 15%. Es decir, 37.800. ¿Dónde va esta ganancia por la venta del inmueble? Acá. 252 va acá. 252 va acá. En la práctica, la enajenación de acciones y la enajenación de inmuebles va en un formulario aparte, ¿sí? El formulario 2022 es para la enajenación de instrumentos financieros y el formulario 2023 es para enajenación de inmuebles, ¿sí? Y ahí van a poner renta bruta, costo computable, determinan la ganancia en este caso por la venta del inmueble, y directamente sobre eso calculan el impuesto del 15%. ¿Qué quiere decir? Que no se va a mezclar con nada que tenga que ver con el esquema de imposición global. No se va a mezclar con nada de esto. Nada, nunca se chocan, ¿sí? Nunca se suman, nunca nada. Bueno, dice, con los datos del caso anterior determina el tratamiento impositivo que corresponde, considerando que el inmueble no estuvo alquilado. Al no haber estado alquilado, no tengo que calcular amortización acumulada ni nada, porque ¿cómo voy a calcular amortización de algo que nunca estuvo afectado a la actividad grabada? ¿Sí? Entonces, directamente al costo de adquisición, lo multiplico por la inflación y así determino el costo computable actualizado. Determino el resultado de la venta, ¿sí? Y sobre eso aplico el impuesto del 15%. Profesora, si estuvo alquilado solamente en un periodo, pero no por el tiempo completo, ¿se toma la amortización de ese periodo? Ahí hay distintas opiniones, ¿sí? Hay una opinión de la doctrina mayoritaria, ahí está la opinión del fisco.
Lo vas a ver en el trabajo práctico 29. Lo vas a Ok, ver, o sea, gracias. la respuesta de las distintas posturas está en el trabajo práctico 29. Generalmente, o sea, lo que dice la doctrina mayoritaria y lo que terminó aceptando la FIP en una mesa de enlace es cuando se reúne el Consejo Profesional en Ciencias Económicas con representantes del fisco, terminó aceptando que si el inmueble estuvo al menos algunos meses alquilado, se puede deducir los gastos de todo el periodo. Por ejemplo, lo tuvo alquilado enero, febrero y marzo y a partir de abril no lo pudo alquilar más porque lo puso en el mercado, pero nadie lo quiso alquilar. Bueno, en esa mesa de enlace terminó aceptando que vos te puedas deducir los gastos de todo el año. Con los gastos de todo el año me refiero no solo a la amortización, sino también a, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, el ABL y todos los gastos que vimos en el TP28, ¿sí? Todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ganancia grabada. Ahí contesté tu pregunta. Sí, gracias. Pero en ese caso, si puede darse la situación de que haciendo eso le dé quebranto y después no lo puede tomar contra nada, salvo al año siguiente, con lo cual tampoco le conviene. Sí, pero suponete que no solamente tiene un inmueble en alquiler, sino también tiene rentas de segunda, de tercera y de cuarta, y acordate lo que me dice el artículo 25, que las rentas primero se compensan dentro de una categoría, pero después se compensan entre las distintas categorías. Y si yo tengo quebranto de primera categoría, pero después tengo resultado positivo de segunda, tercera y cuarta, me lo va a absorber. Bien, ¿Sí? bien, Entonces ahí gracias. sí me convendría. Ok, gracias. Siempre tengan en cuenta que estas decisiones, más allá de lo que establece la ley, también depende, como decís vos, de la realidad de cada contribuyente. O sea, capaz que ni me conviene declarar, como decís, esos gastos, porque yo ya sé que, digamos, voy a obtener un quebranto. Pero bueno, se supone que si vos tenés un inmueble en alquiler, pensás que en el corto plazo lo vas a poder alquilar. Por ahí este mes no tuviste, no lo pudiste alquilar, pero a partir del ejercicio fiscal siguiente sí. Y ahí no es un quebranto específico, ¿eh? Ojo con eso, no es un quebranto específico en ese ejemplo de alquilar de inmueble. Bueno, paren que le quería mostrar uno que me interesaba. El de la venta de un inmueble en el extranjero. Pedro Vargas, residente en el país, posee un departamento en Río de Janeiro que lo utiliza para irse de vacaciones. Lo adquirió en el 2019 a un valor de $130.000 y lo vendió en septiembre del 2022 ya que necesitaba el dinero para hacer otra inversión. El precio de venta fue $200.000. La cotización del dólar era la siguiente. Bueno, y ahí me da todas las cotizaciones. Bueno, primero tengo que determinar, ¿está grabado o no está grabado? Sí. Sí. ¿Dónde va a estar grabado? ¿En el impuesto cedular? No, en el global. No. En el global. En el global, acá. En esta famosa quinta categoría que algunos autores dicen. Lo importante es que también, una cosa que no les dije, la venta de inmuebles, tanto en el país como en el exterior, está grabada a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? Con lo cual, si se trata de un inmueble adquirido con anterioridad a esa fecha, no va a estar grabado, ¿sí? O sea, se tiene que tratar de un inmueble adquirido a partir del 1 del 2018. Y tampoco va a estar grabado por ITI, porque el ITI graba solo la venta de inmuebles en el país. Entonces, si vendo un inmueble en el exterior
adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018, no va a estar grabado en ganancias, pero tampoco va a estar grabado en ITI, ¿sí? Bueno, está grabado, bien. ¿Cómo determino el resultado de la venta? Tengo que hacer la comparación de el precio de venta al tipo de cambio de la fecha de la venta, esto que tienen acá, los 200.000 pesos por el tipo de cambio comprador en la fecha de venta versus el costo histórico multiplicado por el tipo de cambio vendedor en la fecha de venta. Así se determina. Entonces, el precio de venta se determina multiplicando el importe en dólares por el tipo de cambio comprador en la fecha de venta. Y el costo histórico se determina multiplicando el precio de compra en dólares por el tipo de cambio vendedor de la fecha de venta. ¿Qué significa esto? Que la comparación se hace en moneda dura. Se hace en moneda dura y yo lo multiplico por las cotizaciones al momento de la venta, perdón, al momento de la venta. Bueno, y ahí me parece que la solución, tengan cuidado, que me parece que dice impuesto cedular, ¿puede ser? Fíjense en la solución. Sí, dice impuesto cedular. Bien, eso táchenlo, lo tachan, lo borran, le ponen liquid paper, porque no es impuesto cedular, chicos, porque es fuente extranjera. Es imposición global, fuente extranjera, a la alícuota específica del artículo 94, tercer párrafo. Pero no es impuesto cedular. ¿Por qué? Porque impuesto cedular solo corresponde sobre las rentas de fuente argentina. Bueno, esto también se los voy a pasar. Sería el TP 31, el 33 con comentarios. Vamos a hacer... son 9 y 5. Vamos a hacer un break de 5 minutos y 9 y 12 continuamos.